Yo tengo un amigo que está falto de cámara, digamos que tiene necesidad de que su rostro sea públicamente conocido. Tenemos, o sea, Galmarini y yo somos amigos de Moisés Icónico. Moisés tiene como un síndrome de ausencia televisiva. Él siente que la cámara no lo quiere, que nunca lo refleja, y él va por la calle y nadie lo reconoce. Entonces Moisés nos ha planteado a Galmarini y a mí iniciar un debate para ver si él logra que la gente una Moisés Icónico a la imagen austera de nuestro amigo Moisés. ¿Cuál es tu idea de hablar en política, en esto que vos pensás como intimidad, sin un doble lenguaje? ¿Cuál es tu imagen? ¿Desde dónde? ¿Empezar desde la historia, desde la realidad? ¿De dónde? No, yo creo que esto es realmente un verdadero inicio, porque ni yo ni Galmarini teníamos idea de que íbamos a hacer esto. Ganas tenía. Ganas no nos faltaban. Quizá lo que hubiera faltado son media hora de anticipación para decirnos que íbamos a hacer esto. Bueno, puesto que vos lo planteás... Eso le quitaría la autenticidad. Sí, por supuesto. Y la transparencia. Por supuesto, por supuesto. Ahora veamos la pelotudez que va a seguir. Auténtica va a ser auténtica, sin duda alguna. Yo diría que si no tenemos que hablar de todo, tenemos que tomar un hecho que es importante hoy en la vida de la gente, en lo que se diría el imaginario colectivo. Un hecho cualquiera, no tiene importancia. Yo entiendo que la realidad es como una circunferencia. Vos entrás por cualquier parte, tocas a todo. Así que el Pato había propuesto hablar de el campeonato, del campeonato de Francia, el de fútbol, que va a tener lugar en el mes de junio. Es un hecho muy importante. Uno diría, esto está reservado a los especialistas de fútbol o aquellos... Primero, la pasión del fútbol es universal. Hoy, donde... Es casi universal, hay mucha gente que no ingresa. Bueno, pero yo lo que quiero decir, hay mucha gente que no ingresa en nada. Esos se quedaron del otro lado de la vida. Pero aquellos que tienen pasión o que tenemos pasiones, y esas pasiones las depositábamos antes en utopías movilizadoras, en ideales, hoy la única pasión que queda es el fútbol. Para vos la izquierda argentina que expresaba vos hace 30 años, hoy es Atlanta. Atlanta sería la izquierda del campeonato. Pobre Atlanta y pobre izquierda. No, lo que yo diría... No, pero está tan pequeña la izquierda como la hinchada de Atlanta. No, es decir que hoy, por ejemplo, toca el tema de fidelidades, de lealtades. Vos hoy podés cambiar de amigos, podés cambiar de mujer, podés cambiar de sexo. De lo que no podés cambiar es del club del cual sos hincha. Por ejemplo, a mí dice el Pato, venite a Boca, boludo, que esto de Atlántico y no puedo cambiar. No, porque el hincha de Atlanta te mata. No, por eso, porque es un condicionamiento. Yo estoy habituado a la cultura del sufrimiento, que es el hincha Atlanta, ya estoy ahí. Entonces, es tremendo y eso se expresa también en la hipertrofia de los carteles. Yo no sé si cuando vos vas a la cancha ves las cosas que dicen. Te quiero hasta después de muerto. Yo propongo... Hasta el cielo. ¿Ustedes vieron eso? Yo propongo una cosa. Es una pasión. Pero hablando de pasiones, yo propongo que este diálogo entre nosotros tres lo hagamos con un reloj de ajedrez, en el cual vos hablas y el Pato hace clean, y cuando pasa el tiempo de la jugada le toca a él, porque si no vamos a terminar viendo 80 minutos tuyos, 10 de él y 3 míos. Sí, Julio, pero efectivamente este es un tipo inteligente. Porque no no sabía para qué venía. Como yo. Vos tampoco sabíamos para qué íbamos a estar los tres. Él sabía un poco más. Vos no llegabas, y yo lo vi a Moisés acá, en este mismo estudio, conversando del Racing Club, de la historia del Racing Club. Y lo hizo bien. Y ahora inventa este programa y también chamulla de fútbol. ¿Cuál es el parentesco entre la política, la relación entre la política y el fútbol? Yo creo que el fútbol es parte de la vida, es parte de la política. Lo que pasa es que nunca se ha entendido esto. A mí, cuando era secretario de deporte, me decían, che, no hablemos más de deporte, hablemos de política. Y decía, pero vos sos loco, ¿de qué me estás hablando? Es como decir,
no hablemos más de música, o no hablemos más de cultura, hablemos de política. O no hablemos más de ciencia, hablemos de política. O no hablemos más de la salud argentina, hablemos de política. Ahora, cuando vos decís esa palabra, hay una cosa que están usando ahora con esto del fondo. Los economistas creen que lo serio es la economía y lo que no vale es la política. Cada vez que te hablan de politizar la economía, te dicen que la van a volver menos seria. Esto por la idea, digamos, en la decadencia de la humanidad, el contador se impuso al guerrero y al filósofo y al sacerdote. El contador, el que juntaba las monedas, que era un gil que administraba detrás, en la reversión de la humanidad, el filósofo desaparece, el sacerdote es el pastor Jiménez, y, digamos, el guerrero es secundario, y se armó este lío. ¿Qué es esto de politizar la economía? Para vos que vas a defender la política. Yo no sé si voy a defender la política. Lo que voy a defender... La economía la defendés porque es un amarrete. No, la mía. Economía, yo lo que quería decir es lo siguiente, está bien, la política, es cierto que ha muerto el guerrero, que ha desaparecido el sacerdote y que está ahí, no sé, no sabemos qué hace el sacerdote. Está bien, pero por otra parte la política ha dejado de ser lo que era como opción de vida, de lo que hablamos en otras oportunidades cuando nosotros entramos a la política. Y ahora, como la política es gratarola, cualquiera se mete. ¿Gratarola qué quiere decir? Gratarola sí que no corres riesgo. El que se mete en antes te metías en política y una canita por ahí te chupabas, te cagaban en algo. Ahora algunos van presos por la política, ¿no? Sí, los chorros, los super chorros. No, pero además, fuera de los que afanan. Fuera de los que afanan. Yo te quiero defender a vos de la palabra de él y vos crees que fuera de los que afanan. Tiene reloj de arena. Pero largo una frase. La política hoy, yo estoy de acuerdo, pero la política hoy tiene que prestarse a una profunda revisión porque está emergiendo una nueva cultura política y los políticos no la ven, porque no tienen ni el lenguaje ni el sistema de representaciones de la gente para hacer política. Yo creo que esta política está caduca. Creo que Menem está caduco, creo que Duhalde está caduco, creo que Alfonsín está caduco. Creo que estos tipos ya no van más porque están hablando en un lenguaje que ha pasado y hoy las nuevas generaciones, que son las que y finalmente importan, tienen otros sistemas de representación, están totalmente alejadas de... ¿Y van a inventar una política nueva o se van a alejar de la realidad? No, inventar una política nueva, en su momento habrá una reversión, que yo la ignoro, cómo se producirá. Lo que es cierto, yo parto de una base que estoy seguro, que es que hoy todas estas cosas, incluso esto que estamos haciendo nosotros, el análisis no interesa a un sector privilegiado de la política, que son los jóvenes. Nosotros entramos en la juventud, pero y la política está ligada. Parece que sos un demagogo de los jóvenes gratuitos. Si no les interesa nada, es culpa de ellos, no pero, de la realidad. Mirá, Julio, lo que yo me imagino que lo que piensa Moisés es lo que piensa mucha gente. Uno se aburre en la política hoy. En la política. Si la política es el comité, si la política es la unidad básica, si la política es hablar seriamente de no sé qué carajo porque la gente no lo entiende, esto es aburrido. Cuando vos y yo nos conocimos hace muchos 30 años, y como decía Moisés, no nos metimos. Yo trabajaba en el mercado de abasto y el señor jugaba en la primera de Estudiantes de Buenos Aires. Claro, y le iba a hacer siempre alguna jodita en el mercado. Pero cuando nos metimos en esto, aún corriendo todos los riesgos que corríamos, nos divertíamos, nos cagábamos de risa. Era divertido, había aire fresco, estábamos haciendo la historia. El sábado pasado se casó y yo te cuento un joven que había nacido el día que se casó por primera vez Fernando. Y me acuerdo, nos acordamos, porque él se casó en una iglesia, enfrente estaba la maternidad, y la madre, amiga común, estaba con el pibe en brazos, Tomás, que se casó el sábado pasado. Pero estaba ese pibe, que hoy tiene su padre y su madre, que estuvieron presos durante largo tiempo, y también había 2 o 3 hijos de hermanos nuestros, de amigos nuestros, que hoy no tienen a su viejo, porque sus viejos creyeron que la política, además de una diversión, además en tu casamiento y el mío había casi 1/3 de los que no están.
no 2 o 3. Claro. Digamos, Bueno. unos cuantos. No, yo te digo, Julio, que el sábado 2 y pasado... 3 pibes, claro. Había que 2 no o 3 tenían pibes padres. que no estaban los padres, que los conocemos a todos. Y uno de ellos, que se sentó al lado mío, me decía, pero ¿y vos qué haces? Y yo sigo militando. ¿Y qué es militar? ¿Cómo puedo hacer yo hoy para militar? Me decía un pibe de 25 años, como será el hijo del sordo de Gregorio. Del sordo. ¿Y qué carajo le decís? ¿Que a dónde tiene que ir a militar? ¿Al boliche de la esquina? ¿A la universidad? ¿A qué unidad básica? ¿A qué lugar? ¿Dónde te juntás? ¿Dónde se junta la gente? Pero hay dos cosas que yo Entonces yo creo las que esto cuestiono. lo tenemos... El aburrimiento y dónde se junta. Cuando nosotros nos juntamos, inventamos dónde juntarnos. Inventamos, construimos. Por eso Bien, también es es verdad, desaparecido. es cierto. No, no, está bien, Digamos, es pues yo cierto. creo que joven es el verdad. que inventa una cuestión. El que te pregunta qué debo hacer no es joven, ya está viejo. Cuando pregunta ya es viejo. No, pero no preguntan. Los jóvenes que te preguntan están chotos. Sos Son un demagogo, jóvenes vos No, sos no, un no, demagogo. no, no. Yo te explico. No, pero Los mira, jóvenes Moisés, han déjame construido un su cacho, espacio. déjame un ¿Eh? Han construido. ¿Cuál es el espacio? El espacio que te son- saludan los pibes y te dicen grandes No, por la no, calle está haciendo la no, no, demagogia no. de los Los jóvenes. jóvenes tienen espacio. digamos, ayer estuve con 4 o 5 pibes, compañeros de la Juventud Universitaria Peronista. ¿Actual? Fenómeno, actual. Y yo lo miraba con cara de Sí. estos eran bichos raros. No, pibes fenómenos que seguramente, además lo expresaban, soñaban o quieren hacer las mismas cosas que hicimos nosotros. Pero les cuesta una pelota, Julio. Les cuesta una pelota. Porque los grandotes no le dan bola. Cuando van los grandotes, digamos, los dirigentes, a hablar con ellos, dicen, no entendemos de qué nos hablan. Porque además ellos después le tienen que repetir a sus compañeros de facultad, de universidad, o traducirle lo que les dijo este hombre importante de la política argentina o del peronismo. Y dicen, la verdad que no sé cómo esto se traduce. Y cuando va también este dirigente a hablar con 400, 300 o 200, no, los chicos no lo entienden. Se aburren y se las toman. Y hay excepciones. Me decían, hay excepciones, claro que hay excepciones. Lo nombraban a Moisés. Moisés, además de ser un tipo talentoso para cualquier cosa, también es capaz de hacernos reír, de reflexionar sobre las cosas más importantes de la vida, pero risueñamente. Una pregunta que siempre nos hacíamos. Perón había logrado tener un lenguaje que era comprensible para los intelectuales y comprensible para el pueblo. Yo me acuerdo de entre las mil, una frase cuando él cuestiona la garantía de dólar, dice, ¿quién de ustedes vio un dólar? Y en esta frase había una explicación que entendía todo el pueblo, y una explicación que tenía un sustento económico. Así es. Ahora, esto después no se volvió a dar. No, y yo te decía más, Perón hablaba ese lenguaje del que yo estoy hablando ahora, que es el del videoclip. Perón tenía la imagen, era la capacidad de metáfora. Un político en el fondo que es un poeta. ¿Escuchaste Escudé lo que dijo de Perón? Escudé. ¿Lo escuchaste? No, lo leí. Sí. ¿Qué te parece Escudé a vos? Un tipo insignificante. Sí. Si no Sí, dijera... es un tipo insignificante que dijo 2 o 3 cosas discutibles en materia de política internacional en Argentina y que trata, llevando un bastón y dejándose crecer la barba, de ser un tipo original. Pero no es original, es un provocador de cuarta, ¿no? Un provocador de cuarta. Sí. Yo, en ese mismo grupo humano de provocadores, provocador de primera sería Sebrelli. No, pero Sebrelli es talentoso. Por eso, No podemos- ya, alienación y vida cotidiana. No, bueno, esas son. Sebrelli tiene talento. Por eso, este es un. Podríamos hacer una charla con Sebrelli nosotros. Pero en definitiva, lo que hay que lograr es, yo a la mañana salgo de casa, me vengo para el Congreso, me voy a encontrar con Moisés en el Club de Amigos, con vos que has ido alguna Más vez. generalmente encontrarte conmigo en el Club de Amigos. Después te cagas. Y ya ves que pongo el ventilador. Yo, en realidad, los conozco poco o nada a quienes están conversando por radio, pero yo me cago de risa y también hay reflexiones profundas de la política. Podés estar de acuerdo o en Ahí desacuerdo. decís una cosa que a mí me parece Entonces, importante, sí, que es que yo- en la Argentina hay mucha incapacidad mental que necesita del disfraz de seriedad porque no hay nada atrás. claro. Él no necesita jugar de serio porque estudió toda su vida. O sea, no necesita proteger porque no tiene inseguridad. Hay una cantidad de próceres. La Argentina es un país de opas solemnes. Hay una cantidad de opas solemnes. Y eso que vos decís, poner el humor no achica el talento, lo aumenta, ¿no? No, pero Así además es. Y difícil además ser- permite transmitir Sí, el mensaje. claro. Porque ¿cuál es nuestra función? Nuestra función es de mensajero.
Nosotros somos mensajeros del pueblo. Tenemos que hablar con la gente. No solo con los jóvenes, con la gente tenemos que hablar. Y para hablar con la gente hay que hablar en el lenguaje que para ella sea comprensible. Vos citaste perfectamente Perón, las metáforas de Perón. Inigualable. Era, por eso, porque la gente entendía. Ahora no hay gente con capacidad de esa metáfora, de síntesis metafórica. Vos tenés una cierta capacidad que pero reconocida, pero no sos un carajo. Bueno, no seas sos un autodestructivo. ¿Sabes qué pasa, Julio? Recién decíamos fuera, antes de empezar el programa, todos, no todos, pero algunos, o la enorme mayoría, hablan siempre desde una tribuna, desde arriba, mirando para abajo. Nosotros cuando iniciamos nuestra vida en la militancia política, chamullábamos en la cocina. Y chamullábamos en la cocina, vos, él, yo, con otros, con los que tuvieran. Con Juan José Sebrelli, con quien viniera a hablar con nosotros, claro. Con Gelbar. Yo me acuerdo de haber hecho reuniones con Gelbar después que Gelbar tipo talentoso, lo habían rajado, y conversábamos en la cocina de un viejo compañero con Gelbar tomando mate. Y después salíamos, íbamos al barrio, íbamos donde íbamos y seguíamos hablando como en la cocina. Porque esto en definitiva es la política. Después alguien se la creyó en serio, diciendo como yo soy, qué sé yo, o diputado o ministro, te miro, no, hermano. Y esto es lo que no camina. La gente tiene las pelotas llenas de aquellos que miran desde arriba, que son solemnes, ¿no? Y lo voy a decir, humildad, falta de humildad. El tipo que es elegido ya pierde su humildad. Ahora, esta solemnidad, yo el otro día escuchaba... Solemnidad y humildad. Veía un programa de Atilio Borón, personaje que es amigo y lo quiero mucho, en lo cual usaba Maquiavelo para pelearse con Menem, no sé si lo viste. No. Y yo digo, esta pacatería de usar la política para la chicana la estamos utilizando todo, cuando había que decir realmente de qué estoy hablando, no tomar a Maquiavelo, porque realmente yo creo que lo leyó bastante a Maquiavelo Borón, pero creo que no lo comprendió lo suficiente como para entrar a la política cotidiana. Bueno, pero Borón, vamos a hablar de qué estamos hablando. Mío, sí, es amigo mío, pero Borón es esa clase de tipo que nunca van a tener nada que ver con la política. Son lo que yo llamaría los intelectuales. No los quiero subestimar. Son tipos que trabajan en una estructura de conceptos que solo tienen intercambio de imágenes y de conceptos entre ellos. Son un círculo cerrado. Una subcultura intelectual. Una subcultura intelectual que existe ahí, que, digamos, no jode a nadie, porque en el fondo, cuando se meten en política les va como el culo. Y, no jode, ni nadie los entiende a ellos. Ni nadie los entiende a ellos y viven en ese universo. Pero no es un fenómeno argentino. Esto pasa en todos los países del mundo, esa subcultura intelectual. Yo la conozco, yo he vivido esa subcultura, soy bastante odiado muy odiado. Porque vas a la cancha adelante, claro, muy gozoso, pero yo, a pesar de que me odian, los comprendo. Es decir, ellos viven en ese mundo. En ese mundo, además, en ese esto mundo... de que comprendas a los que te odian es maravilloso, Soy Moisés. Comprendemos que estás mejor parado que ellos también. Yo lo que quiero decir es que, por ejemplo, toda esta gente es visceralmente antiperonista, por ejemplo. Visceralmente antiperonista, simplemente porque es un lenguaje, porque ellos toman una porción de la realidad. Les falta todo lo que es la relación de Perón, en tanto que capacidad de liderazgo, en tanto que carisma con la gente. Y hacen libros como el que escribió Silvia Sigal y Verón, se llama Perón o Muerte, claro, donde hace un análisis semiótico. Pero son boludos, un análisis semiótico, lo que escribe Perón es un carajo, Perón en su contexto. No digan mala palabra. Pero borro carajo y pongo un florero. Horario de protección al mayor. Pero en este sentido, cuando vos dijiste, che, de qué vamos a hablar, o de qué, o no sé cómo, que hablemos de fútbol, ¿por qué hoy, Julio, no es para volcarme, después volvemos a esto, por qué hoy los chicos van al fútbol, por qué hoy las pibas cada vez están más ligadas al deporte o al fútbol, por qué los pibes se juntan 80.000, 70.000 durante 5 días a ver a los Rolling Stones, por qué no están estos chicos con nosotros? Con nosotros, te digo, en la política, que es el arte de hacer una sociedad más justa, de crear una vida mejor. ¿Por qué no están?
y están, bueno, yo creo que hoy el fútbol tiene más polenta, más enganche que hace muchos años, y yo desde pibe voy al fútbol. El fútbol se presenta como transparente y auténtico, se presenta Yo como no sé espontáneo. La política está tan rebuscada y necesita tantas justificaciones que perdió la espontaneidad, y eso produce rechazo, Sí. ¿o no? Sí, es todo esto, pero no es el fútbol nada más. Porque si no caeríamos a decir, bueno, el fútbol es el centro de la historia, o el centro de la vida, o hay que volcarse al fútbol. Esto no es así. Pero es el fútbol, son las bailantas. Nosotros la vez pasada charlamos también de esto. Íbamos a las bailantas. Que es el espacio que han construido los jóvenes. Este lugarcito común. No es el espacio, el negocio de los bolicheros. Hay dos No es cosas. solo el negocio. No es solo. No, pues no también solo. lo es. Los bolicheros hacen negocio, pero los jóvenes no van a cualquier negocio. Ahí han construido, bueno, no nos gusta que los bolicheros lo exploten, no nos gustan los riesgos que corren ahí de falopa y todo esto, pero tenemos que reconocer que es de ahí que hay que partir. Perdón, nosotros tres nos encontramos el otro día con el Sí, pero Chacho. cuando vos decís la falopa ahí, no es porque ahí vayan a buscar la falopa, pues la pueden encontrar a las 3 de la tarde Por en la supuesto, esquina del... por supuesto. No, pues si no, nace esta idea de que una se van a falopear, o que van a mamarse, o que van a hacer quilombo. No es- Nosotros tres nos encontramos hace una semana con el Chacho Álvarez, nos saludamos, charlamos un rato. El Frepaso logró cierta espontaneidad y frescura que el oficialismo está lejos de lograr, ¿sí o no? No creo. Yo Yo digo- creo que hay un personaje o una persona, una mujer, que es Graciela Fernández Mejide, que algo tenemos que reconocerle, que hoy está metida en la casa de la gente. Julio, yo No el Chacho. No, el Menos Chacho. el Chacho, digo. Yo no sé, pero el Chacho me parece que la que empuja este carro con mucha fortaleza es Graciela Fernández Mejide. Uno puede decir, ¿y esta mujer de qué entiende? ¿De qué historia nos está hablando? ¿Desde dónde viene? No sé de dónde viene, pero hoy la gente la escucha. Si dice cosas precisas, cosas profundas, esto yo no lo sé. Pero a mí me llama la atención, Julio, de haber ido a barrios peronistas, barrios donde las casas las entregó Perón hace 45, 50 años, donde las escrituras se las entregamos nosotros, este gobierno, después de 45, 50 años, donde los padres y sus abuelos, o los padres y los abuelos militaron en el peronismo, y los nietos hoy hablan de Graciela. Los padres lo corren con, viste, le quieren pegar un fierrazo en la cabeza. ¿Qué pasa si esa estructura queda conducida por De la Rúa? Si esa expectativa que genera No, Graciela... es lo mejor que yo le escuché sobre De la Rúa fue Antonio Cafiero. Cuando decía, imagínense, ¿no? Un domingo sin fútbol, lluvioso y con De la Rúa presidente. Lo que nos podemos aburrir. Y esto también es así. Yo entiendo que el Frepaso utilizó muy bien cuando empezó. Es un conjunto de personas que utilizaron muy bien lo que brinda hoy una sociedad mediática. Lo entendieron bien y además son buenos histrionis. Han ganado y después se dieron coyunturas que le permitieron levantarse. Pero el verdadero desafío que afrontaba el Frepaso, que es nuestro desafío, es lo que ustedes dijeron, en qué contexto podemos llamar a la gente a hacer política. El momento en que al aparatismo no sirve para nada, que el clientelismo se reduce a ver quién paga más a último momento de votar, entonces, ¿dónde? ¿Cómo? Esto ya no sirve más. Las unidades básicas, los comités, todo eso no sirve más. Hay que crear otro tipo de contexto en el cual puedan insertarse. El Frepaso de alguna manera apareció repudiando esto. Pero, ¿cuál es el problema del Frepaso? Que no construyó alternativa. Y hoy el Frepaso no puede contener, nosotros estamos con unidades básicas, los radicales con comité, en que Nadie va a todos esos los vicios... lugares, nadie va a esos lugares. Esos lugares no está tienen bien, ya... pero el Frepaso no tiene respuesta. Yo se lo dije el otro día, ustedes no tienen respuesta. Porque lo que dice el Pato,
Hoy en día el frepaso es la imagen de una mujer. Y además de una mujer, y yo esto le diría al Pato, que más de lo que ella es, habría que pensar qué es lo que la gente deposita en ella. Y esta diferencia entre ella y el Chacho es muy interesante, porque el Chacho, en mi opinión, sería el último caudillo plebeyo que le atribuye a B, es el Chacho. Hay una cosa que yo creo que hay una cosa anterior y que quiero que el Pato opine sobre esto. Yo la respeto mucho, Graciela, pero ha sido tal la degradación de la política en la Argentina, y para mi gusto una gran causa de esta devaluación de la política ha sido en su momento el pacto Nosiglia-Manzano, como acuerdo que destruyó la Renovación y la Coordinadora, digamos, que le quitó el poder a nuestra generación, que tuvo que volver a la generación anterior. Ha sido tal la devaluación de la política que el Chacho pierde el poder frente a Graciela porque ella no tiene historia política y él sí. Y, digamos, hubiera sido mejor que si Graciela triunfa, no hubiera sido por esa causa, para mi gusto. Mira, yo, Julio, creo que con pacto de Olivos o sin pacto de Olivos, el tema de la devaluación de la política hubiese estado exactamente lo mismo. Eso es anterior lo de Nosiglia Manzano, ¿eh? Bueno, o anterior. Creo que esto se van engarzando acontecimientos Nosiglia Manzano, que son varios. Sí. Si vamos para atrás podemos recordar varios. Hoy cuando a mí me dicen muchos peronistas, che, ¿cuándo se van a dejar de pelear Menem y Duhalde? Así nos quedamos en paz y solucionamos nuestros ¿Gente problemas. de la calle o funcionarios? No, funcionarios, te digo, militantes como nosotros, compañeros. ¿Y vos creés, Julio, que si Menem y Duhalde mañana salen en una foto, después van a ir a jugar un partido de fútbol, después comen un asado, y dicen, nos hemos amigado de por vida, ¿hay solución? No. No, esto es mucho más profundo. Esto es, digamos, sería bueno decir, bueno, por algo podemos empezar, pero esto no es la solución del peronismo. Como creo que tampoco... La solución del peronismo sería construir un posmenemismo, que es la que tenemos como carencia hoy. Yo te digo, es avanzar hacia una nueva etapa, porque si Menem no hubiese hecho lo que ha hecho de la Argentina, Julio, ¿qué vamos a estar hoy hablando de esta nueva etapa que podemos encarar? Y que además yo creo que la puede encarar el peronismo, y no otra fuerza política. Esto lo digo, como decíamos recién, sin ningún atisbo de vanidad, ni de soberbia. Yo creo que el peronismo, si nosotros dejamos, si liberamos el peronismo, si abrimos las puertas, si dejamos opinar, si juntamos a los pibes, si nos juntamos con ellos, el peronismo es una fuerza arrolladora y de mucho talento, y de mucha capacidad de construcción. Ahora, cuando estábamos hablando de las unidades básicas, de los comités, yo te digo, yo nunca le oí decir, no, por eso te digo, pero yo nunca le oí decir al Frepaso, ni a Graciela Fernández Mejide, ni a Chacho Álvarez, que es compañero nuestro o amigo nuestro de muchos años, cómo se construye una sociedad mucho más viril en el sentido de mucho más compacta, de capaz de modificar seriamente la historia, o por lo menos las cosas que no le gustan. Y el peronismo tuvo, en algunos momentos, esta capacidad, fruto de que en cada barrio había una canchita de fútbol, un club de barrio, una biblioteca, un colegio, que se juntaban para decidir cosas en conjunto. Además estaba la unidad básica, que no, ahí donde no se juntaban los muchachos para ir a sacar un mango o tomar un trolli de vino. Se juntaban porque también pensábamos, junto con estas ONG o estas organizaciones que la gente libremente iba creando, cómo mejorar el barrio, cómo construir política, cómo favorecer a un colegio. Esto es lo que tenemos que volver a hacer. ¿Quién sería mejor adversario para Duhalde, en el caso de ser el candidato del peronismo, de la Rúa o Fernández Mejide? Mejor para ganarle. Sí. Yo creo que mejor adversario sería sin duda Fernández Mejide. ¿Y por qué? Porque yo termino lo que estaba diciendo, la gente deposita en Fernández Mejide la imagen de la antipolítica. ¿Y en De la Rúa? En De la Rúa es un fenómeno extraño, quizá De la Rúa es tan anodino que la inexistencia de la Rúa es una garantía. Digamos, molesta menos que cuando existe.
Esto es un poco el tema de la Rúa. Y respetuosamente, ¿no? El tema, no. Yo lo que quiero decir es esto. El político irrita a la sociedad. Aviso al Banco Ciudad de poder dicho esto. Sí, al Banco Ciudad nunca le pedí aviso, además jamás me dieron cuando nosotros teníamos el Banco Ciudad. No, ahora por ahí me dan. Yo digo que el político irrita a la sociedad. Esto es lo que no se dan cuenta. Estos debates, estas cosas, vos lo mirás por televisión, irritan a la gente. Cuando hay alguien que, o por lo menos no te irrita, no es nada. O alguien que dice frases que en el imaginario de la gente significa, por su falta de historia, lo que ustedes dijeron, la no política. La gente vota no política. Por eso decía, hay un cambio de cultura política que pasa por el repudio al discurso y a la acción de los políticos hoy. Por eso baja el Chacho Álvarez y por eso sube Fernández Mejide. El Chacho Álvarez, al fin y al cabo, decía, es el último caudillo plebeyo. Es el estratega más importante, el pensamiento estratégico más importante de la clase política hoy. La prueba, los éxitos que ha tenido. Sin embargo, hoy el Chacho ha dejado de ser un personaje importante en la política porque tiene el mismo discurso, porque así como no ha logrado generar un espacio que contenga a los tipos que están detrás de él, tampoco ha logrado generar un lenguaje que sea un lenguaje que transmita mensaje y suscite adhesiones de la gente. La Fernández Mejide, ¿por qué lo suscita? No porque ella, por eso se sale de la historia. Cuando falta un personaje en su momento y la historia lo reclama, aparece uno, mejor o peor. Por ahí sale, por ahí la conjunción entre las necesidades de la historia y la historia personal de cada uno se conjugan y aparece un Perón, o aparece un Menem, o aparece en Francia un De Gaulle, y por ahí no se conjugan y aparece Fernández Mejide, que es la depositaria ilegítima de una aspiración de la sociedad. Galmarini, compartir un espacio hablado con Niconikov es una forma de ingresar al anonimato para vos y para mí. ¿No? Es un camino hacia el anonimato. Pero bueno, un anonimato, cada tanto ponemos una fichita y decimos algo. Para vos, en este proceso de transformación, ¿hay una recuperación de la imagen de la política? Y tiene que ver si hay una recuperación con la puesta en marcha de la relación política propuesta, o directamente la política está como un poco agotada y la clase política está devaluada. Yo creo que hay dos círculos. Uno que es el círculo de los políticos conocidos, que es lo que estamos relatando, intentando. Y creo que si ponemos la oreja en la tierra y escuchamos allá abajo, me parece que alguien viene galopando. Y que en poco tiempo más, si alguien hace agujerito y deja brotar esto, la política se va a recrear. Yo estoy viendo, y te digo a veces no sin sorpresa, ¿no? El piberío, los jóvenes que no sé de dónde miércoles salen, ni por qué hacen política, pero que están de nuevo comenzando como éramos nosotros, a hinchar la pelota. A nosotros. A decir, che viejo, queremos estar, queremos decidir, queremos ser protagonistas, queremos ser escuchados, queremos hacer política. Yo creo que esto es fenomenal, esto es fenomenal. Ahora hay que ver quién es capaz de poner la oreja, de escucharlo, de hacer el agujerito en la tierra, que salga esta agüita y empezar a tomarla junto con ellos. Yo creo que esto es fenómeno lo que está pasando. Ahora, ¿cuánto tiempo nos va a llevar esto? No depende solamente del piberío y del ruido que hay allá abajo, sino también de quién sea capaz de escuchar y de hacer el agujero para que esto pueda rápidamente brotar. Yo creo que esto está. La imagen es una mezcla de rastreador con encontrador de petróleo, ¿no? La necesidad está. Y hay que ver si están las personas que van a responder, que van a permitir satisfacer esa necesidad. Esto es lo que yo digo. Si la historia personal de alguno de los políticos o de los que quieran ser políticos va a responder a la necesidad de la historia. La historia está pidiendo esto, lo que dice. Es que es más duro para ellos que cuando nosotros empezábamos. Cuando nosotros empezamos, Moisés,
Julio, nosotros no teníamos que pedir demasiado permiso. Lo que es Porque imposible, ahí- lo que es muy difícil, lo imposible es ser joven y oficialista. Porque No. la rebeldía juvenil siempre tiene un espacio de No, si encuentro son con la oficialistas, oposición. si son demasiado oficialistas, yo te diría que no sirven. Los pibes que no rompen algo, que no hinchan las guindas, los pibes que no tiran una puerta abajo, los pibes que no putean, no sirven. Digamos, no sirven. Pero yo creo que estos pibes vienen. Los pibes que patean la puerta, los pibes que putean, los pibes que... Nos dijeron a nosotros, Julio, vos estabas, Moisés, la hija de un compañero muerto. Digo, che, Vic, ustedes son unos inservibles. Porque mi padre no estuvo para contarme la historia de él y del peronismo. Pero ustedes tampoco me la contaron. El hijo de... la hija de Bernetti. Durísima. Pero durísima, pero bien. Digo, ustedes son una manga de cagones. No son capaces de rescatar... Sí, y a mí me parece que ahí esa es una asignatura pendiente por otro lado, porque hablamos un rato del fútbol. Bueno. A mí me parece que toda esa historia crítica nunca pudo ser bien hecha, aunque hay algunos esfuerzos notables, el de Juan Gelman o el de Horacio Berbisky, en los que yo no coincido, pero respeto. Creo que toda esa historia nunca pudo ser bien contada porque nunca se dio el paso de asumir que el papel de Firmenich, Perdía y Vaca Narvaja había sido un papel nefasto. Si no se asume esa crítica, si no se cuestiona esa última etapa, que fue una etapa, digamos, Firmenich es parte o propietario de un buen pedazo de eso, si no se acepta que ese era un personaje nefasto, no se puede recuperar la memoria de un hecho heroico, porque no puede haber un acto heroico con semejante personaje arriba, ¿o no? Pero ayer me decía, yo no sé quién, Julio, ayer o antes de ayer, me decían, pero vos qué querés, volver a discutir el tema de los derechos humanos, el tema de hace 30 años. Un compañero nuestro. Pero si esto no es el tema de la sociedad, yo estoy de acuerdo, que el tema de los derechos humanos, el tema de las dictaduras, el tema de los padecimientos del pueblo argentino, no es seguramente el eje convocante. Pero si nosotros no rescatamos la historia, no servimos para nada, porque no sabemos ni dónde estuvimos, Y por ni otro quiénes lado, somos. nosotros no podemos Entonces, estar respondiendo solo a lo que pensamos que la sociedad pide ese día, porque tampoco es el lugar de una conducción, sino de un seguidismo, que es otra cosa, ¿no? ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, yo digo que es así y Se puso yo, serio, y yo ¿no? coincido es así que no... que es lo que vos decís, que tampoco es un seguidismo. El tema es, como dice el Pato, el peronismo tiene capacidad, porque hay, yo digo, una vieja memoria histórica que hace que la gente de alguna manera se agrupe detrás de lo que es hoy muy ambiguamente el peronismo. El tema es cómo a esa ambigüedad que responde a un recuerdo lejano en la gente que no lo ha vivido, que no ha sido protagonista de época, cómo hacer para que eso se traduzca en una actividad política real y de alguna manera se contenga y se pueda conducir toda esa gente. Yo digo que lo que hay que darles hoy es, lo que hay que darle hoy al peronismo es una práctica, más que una ideología, pero una práctica concreta de transgresión, de rebeldía. No se puede ser rebelde y gobierno. No se puede ser rebelde y gobierno. Fíjate vos el tiempo que duró Fidel Castro en Cuba. Ahora ya está muy viejo, entonces no tiene por ahí capacidad. Pero ¿cuánto tiempo Fidel generó esa imagen? Era rebelde para afuera, para adentro, nada. Está No, bien, digamos. No es ser solamente rebelde. A mí me parece, yo era muy pibe, todos éramos muy chicos, salvo Moisés. En la época del general Yo no había Perón, nacido. en los primeros... Por eso. Moisés es En los, mayor dos que vos. sí. En los dos primeros gobiernos de Perón. Yo no sé si era rebelde o no era rebelde Perón, pero la gente vivía contenta, feliz, sentía que hacía la historia. Pero había una No. rebeldía o una Ah. contradicción entre lo de abajo y lo de arriba. Y esta tensión mantenía. O sea, el de abajo sentía que era su gobierno y el de arriba sentía que lo estaban aplastando. Entonces estábamos Había- en un bando, en una guerra de clase. Había un ganador y un perdedor. No, pero yo te digo, es decir, en términos
Claro, es cierto que ahí había los antiperonistas y los peronistas, pero los peronistas, los que nunca habían tenido nada, eran los que tenían posibilidad de tener, y además lo vivían con alegría. Hoy el peronismo, a pesar de que yo creo que hemos hecho una buena, una gran incorporación de la Argentina a este mundo nuevo, los peronistas no se sienten incorporados a este mundo. Es más, muchos no les importa esto, porque no se los habremos sabido explicar, porque no hubo, además de estas modificaciones económicas, algunos otros elementos, pero algo nos ha faltado. No le hemos dado alegría. Entonces, Pato, parecería que los dos partidos que ha quedado de Argentina, que son optimistas y pesimistas, el partido de los pesimistas es más grande. Absolutamente. Y en esto hay un fracaso o de la clase dirigente o de el modelo. El modelo deja tanta gente afuera que por más que nos cuente el Fondo Monetario que hay que ajustar, que está recalentada toda la historia, la realidad implica que esta sociedad es difícil bancar un proyecto. Julio, es más, yo te diría, y esto lo hemos charlado muchísimo, al solcito y tomando café con Moisés, si en poco tiempo más, no la Argentina, América Latina, América, Europa, no reflexionan rápidamente sobre este modelo de exclusión, sobre este modelo de concentración, la vamos a pasar, no nosotros, porque por ahí no estamos, pero el siglo XXI va a ser durísimo de vivir. ¿Vos pensás eso? ¿Y querés que te diga una cosa? Sí, yo sé dónde lo viví. Estos son los nuevos desafíos. Si no somos capaces de vencerle, No vamos a poder salir a la calle, no sé si habrá guerras mundiales o qué, pero no vamos a poder salir a la calle, Julio. Yo te cuento, yo fui ministro de gobierno de la provincia. O avanza la justicia o avanza el barrio cerrado. Una de las dos cosas. Así es. O haces justicia social o pones una justicia que te cuide una defensa. Es esto, Julio. En realidad, es todo un tema que yo creo que hay que discutirlo libremente, abiertamente, honestamente y en profundidad. Y que la gente sepa lo que estamos pensando. ¿Vos crees que en el liberalismo actual no hay una voluntad de incorporar al resto de la población? Ni siquiera como consumidor necesario. Yo creo que no es un tema de liberalismo. Hoy en día, digamos, la izquierda está con la economía de mercado. Me refiero que cuando los países detrás de la cortina de hierro se liberaron, se formaron dos bandos, los conservadores, que eran los que querían mantener un sistema planificado, y la izquierda, que eran los que querían economía de mercado. Yo creo que hoy la izquierda, a la que yo pertenezco, a la que siempre pertenecí y a la que considero pertenecer, es hoy economía de mercado y justicia social. Es decir, la primera etapa la vivimos con Menem. Menem disoció la política de la economía y liberó el mercado de todas sus restricciones. Ahora nuestra etapa es reconstruir la sociedad, porque la sociedad es el pacto social institucionalizado y garantizado por el Estado. Y es esa sociedad que se está desgarrando. Si esa sociedad se desgarra, tampoco va a haber economía de mercado. Creo que esta etapa es la etapa de la reconstitución de la sociedad. Bueno, un poco cerrando, que estamos en tiempo, tratemos de decir en 3 minutos cada uno de nosotros qué piensa que debe hacer la política y el peronismo para recuperar un lugar de respeto en la sociedad. Yo te digo, lo primero que a mí se me ocurre que el peronismo debe hacer para la política y para el país es recrearse. Si el peronismo no tiene una nueva renovación de ideas, de personajes, de personas, de las mismas personas con otras ideas, si no tenemos otros modelos, otros métodos de construcción, si no dirigimos, el peronismo se va a volver más aburrido que chupar un clavo. Ahora, los subsecuentes siguen siendo la línea interna más creciente hoy, de mayor desarrollo. Digamos, si a esto nos animamos, Julio, si a esto nos animamos, a hacer una nueva renovación como hicimos en el 83, o como se habrá hecho antes, además no en el 83 tampoco se hizo la primera renovación del peronismo. Cuando peleábamos contra los milicos, todos los días renovábamos ideas, modelos, métodos. Era una revolución permanente, digamos, una revolución en nuestras cabezas permanente, para encontrar los resquicios para romperle la cabeza a los milicos. Todos los días renovábamos ideas. En el 83 tuvimos que renovar el peronismo para volver a ganar en el 89. Y en el 89 yo creo que Menem gana y después renueva nuestras ideas y nos convence a los peronistas que muchas cosas de las cuales nosotros no creíamos había que hacerlas. ¿Y luego? En el 97 perdimos, Julio. El peronismo perdió.
y hoy no estamos bien. Si no renovamos todo esto que nosotros decíamos que hay que renovar, en el 99 no nos va a ir bien. Va a haber alguien de afuera, que será de Alianza, que vendrá diciendo que son la renovación de una sociedad que está a los gritos pidiendo algo nuevo. Moisés, intenta una síntesis de un par de horas, a ver, cerrando. No, yo te voy a sorprender, Julio. No hagas una síntesis. Pero voy a decir que coincido con el Pato, así que no voy a sobrecargar en palabras. Pero en lugar del proyecto hoy. Yo lo que diría, lo que agregaría es que el proyecto está. Tenemos los desafíos que son la exclusión social, que son el desempleo, que son el tema. Cuando yo hablo de la exclusión social, hablo de gente que queda al margen, porque que se va de la sociedad, porque el empleo ha sido hasta ahora la base fundamental de integración del hombre con la sociedad. Cuando el hombre pierde su empleo o no encuentra empleo, pierde su contexto de vida, pierde sus amigos, pierde sus ideas, pierde sus enemigos, pierde todo el universo que ha construido. Esto es gravísimo y nosotros estamos no en el tema del desempleo y de la exclusión social en un término económico, si sube el 2% el PBI va a subir el 1%, no, mucho más grave que esto. Nosotros estamos en un proceso que puede llevar a la desintegración de la sociedad. Entonces, para reintegrar hay que hacer lo que dice el Pato, hay que reconstruir un instrumento, que el peronismo es un instrumento, sigue siendo un instrumento. Pero yo quisiera decirle, ¿cómo lo vamos a reconstruir? Desde abajo, nosotros. Los muchachos que están en el poder, hace mucho que están en el poder. Ya no escuchan la sociedad, ya no le entiende, que se vayan. Nosotros, o que se queden, que hagan lo que quieran, no le demos bola. Empecemos ya a reconstruirla a través de todas las oportunidades de expresión que nos brinda esta sociedad mediática, esta sociedad del internet, pero empecemos ya, no hablemos con esos tipos ya están perdidos. ¿Incluís a Menem en eso? Sí. Ya está. Fue el héroe de una etapa. Ahora nosotros tenemos que hacer. Los dirigentes no están ni los aparatos están en condiciones, primero, que no comprenden a la sociedad, y segundo, no les interesa, y tercero, aunque les interesara y la comprendieran, no tienen ya la capacidad, pues ya están muy herrumbrados. Bueno, se nos acaba el tiempo, se comenzó hablando de fútbol, después unos minutos del rol de los jóvenes, que obviamente, si los maduros son como Ikonikov, que quieren cuestionar y destruir todo, ¿cuál es el lugar de los jóvenes de la rebeldía? O sea, ser más rebelde que Ikonikov, más que anarquista hay que ser. Digo, creo que en este transcurso del diálogo en torno a la política, al proyecto, a la historia nuestra del peronismo, la idea es poder opinar sin doble discurso. Digamos, diciendo lo que pensamos del repaso, del radicalismo, del peronismo, un poco esto que es lo que uno rescata para poder hablar seriamente de política, que es la capacidad de cuestionar. En el fondo, el día que el cargo mata a la rebeldía, también mató al hombre, y ahí sí hay un burócrata. Los tres que estamos acá tenemos una cosa en común: peleamos por no burocratizarnos. Bueno, esto ya creemos que algo es algo. Gracias.